Muy buenos días para todos los que se conectan con nosotros a esta nueva jornada de la segunda Feria Virtual del Libro Académico. En nombre de la Universitaria Agustiniana, su Vicerrectoría de Investigaciones y la Editorial Agustiniana, quiero darles un cordial saludo y darles la bienvenida también a este espacio en el cual estaremos hablando acerca de uno de los temas de coyuntura más importante que pues está afectando a la humanidad en este momento. Y me refiero a la pandemia de COVID-19. Según cifras actualizadas de la OMS, a esta semana Colombia alcanzó un nuevo récord de muertes por COVID-19 y en este momento tanto la capital del país como algunas ciudades principales han venido programando cierres para evitar que el contagio siga creciendo entre la población. Por su parte, en Chile, cerca de 158 personas fueron detenidas por infringir las normas sanitarias vigentes, tras meses y semanas de confinamiento prolongado. Por su parte, las muertes de pacientes entre los 20 y 29 años en Brasil aumentaron cerca del 1000%, lo cual ha generado una gran crisis sanitaria, social y económica en esta nación. Por último, otro de los países de la región, Perú, el embate de la enfermedad avanza a pasos agigantados y el número de fallecidos va en aumento. Sin duda, América Latina ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia de COVID-19. Se ha evidenciado una fuerte contracción de la economía producto de la crisis sanitaria que, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, alcanza cerca del 7%. Esto ha generado unos enormes costos económicos y sociales para esta región, nuestra región, puesto que la pandemia llegó después de años de un débil crecimiento de la economía que se sumaban a un crecimiento promedio y progresado y limitado de los indicadores sociales. Todo esto en medio de un momento de agitación social que sacudió a los países hacia finales de 2019. Es precisamente dentro de este contexto que la editorial Uniagustiniana y la editorial de la Universidad César Vallejo el día de hoy nos van a estar hablando de un producto editorial recientemente elaborado de manera conjunta entre dos editoriales titulado Una mirada latinoamericana a la pandemia de COVID-19, reflexiones desde las ciencias sociales y las humanidades, que en este caso aborda esos efectos o esas consecuencias de la pandemia y todo el entorno de esta situación sanitaria para la región desde la óptica de las ciencias sociales y las humanidades. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo. Nos acompañan en esta mañana los editores de esta obra. En primer lugar, tenemos al profesor Eduardo José Campechano Escalona, quien es doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Lingüística, profesor en Lengua y Literatura y actualmente se desempeña como director del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo en nuestro país vecino de Perú. El profesor Campechano también es docente investigador adscrito al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad César Vallejo y sus líneas de investigación incluyen temas en educación para la sostenibilidad, gestión de programas sociales, comunicación de la ciencia y además es miembro del comité directivo de las editoriales universitarias del Perú. Además del profesor Campechano, nos acompañará la profesora Ruth Elena Coasielput Canchala, quien es magíster en estudios culturales, licenciada en filología e idiomas con énfasis en inglés y actualmente es la directora de la editorial Uniagustiniana. La profesora Ruth Elena es también investigadora y miembro de los grupos de investigación IPONA de la Universidad de la Universitaria Agustiniana y del grupo de investigación Profile de la Universidad Nacional de Colombia. Sus líneas de investigación incluyen la educación intercultural, los estudiantes indígenas universitarios y el bilingüismo e interculturalidad. De esta manera, entonces, quiero darles la bienvenida a la pantalla a nuestros editores, quienes van a estar acompañando durante la próxima hora, hablándonos acerca de la gestación y los principales hallazgos que han encontrado en esta obra. Profesora Ruth Elena, profesor Eduardo José, buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, Leonardo. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias también a Eduardo por aceptar esta invitación para presentar de manera preliminar, hay que decirlo, la obra que hemos venido trabajando y que nació desde el año pasado. Entonces, primero quisiéramos con Eduardo hablar un poco sobre lo que nos motivó empezar a trabajar esta obra compilada, digamos, a esta obra que terminó o está terminando en la compilación de varios ensayos críticos de diferentes autores de la región, ¿no? Y bueno, entre esas tareas conjuntas que como editores hemos venido desarrollando con la Universidad César Vallejo, pues
nuestras reuniones y en nuestros diálogos, siempre iniciando el año pasado con el tema de la cuarentena, pues siempre hablábamos sobre la situación de nuestros países. Digamos que todas las reuniones que teníamos terminaban o empezaban haciéndonos esa pregunta: ¿qué está sucediendo en tu país? ¿Cómo estás viviendo esta situación? Y ambos coincidíamos en que, si bien, digamos, se hablaba mucho en los medios sobre las cifras, sobre cuántos contagiados, cuántos enfermos o cuántos casos positivos se tenían a diario, no había una reflexión o no se escuchaban reflexiones más allá de la crisis, obviamente sanitaria, que además pues es muy preocupante y ha sido más preocupante, sobre todo hoy en día, como mencionaba Leonardo, que estamos otra vez volviendo al confinamiento, por lo menos en Colombia, los casos van en aumento, no hay control, estamos llegando a una crisis hospitalaria nuevamente. Pero nuestras conversaciones giraban en torno a lo otro, decir qué está pasando con la población, qué está pasando con la situación social. Y nos preocupaba mucho, sobre todo en Colombia, y lo mencionaba muchas veces, a mí lo que más me preocupaba a mí en Colombia pues era el hecho del crecimiento de la violencia en medio de la pandemia. Si bien Colombia, como todos saben, pues ha venido tras 60 años de violencia con una firma de un acuerdo de paz que no ha sido implementado de manera adecuada, recibimos una pandemia con un gobierno que además ha sido ineficiente en mi concepto en el manejo pues, de la pandemia, también entendiendo que obviamente la pandemia nos cogió por sorpresa a todo el mundo y entramos como en una crisis, además de no saber qué hacer, de no saber cómo manejar, además de evidenciar que muchas cosas como una mala administración del sistema de salud, pero además de eso, digamos, falencias en el sistema educativo, pero además de eso, crecimiento de la violencia en Colombia. El año pasado, tristemente, aumentaba el asesinato de líderes sociales, las masacres, los desplazamientos. En medio de la pandemia también veíamos personas que gritaban a las afueras de los conjuntos, de las casas, pidiendo comida, los trapos rojos, es decir, toda esta situación social, pues nos llevó también a pensar en generar como un proyecto que compilara esas voces, las voces que todos estábamos como tratando de expresar en su momento y que pudiera decirnos de manera crítica y reflexiva qué está pasando a nivel latinoamericano. Entonces, yo quería pues como hablar un poco sobre cómo, digamos, hablábamos nosotros, cuáles fueron nuestras percepciones en cada uno de nuestros países. Y obviamente, digamos, si es un caso colombiano, si es uno de los casos Colombia, en medio de esta crisis sanitaria, ha sido terrible para la sociedad, pues por supuesto que Eduardo también tiene muchas cosas que compartir, porque además Eduardo, ya lo dirá él mismo, pero Eduardo, digamos, tiene dos visiones diferentes como ciudadano venezolano y como un ciudadano que vive en Perú. Entonces, Eduardo, cuéntanos también de todas esas preocupaciones que compartías conmigo hace un año cuando toda esta pandemia empezó. Bueno, muchas gracias, Ruth, por la presentación, igualmente por la invitación de estar acá presentando este proyecto que después de un año estamos materializando. Sí, como bien lo decía Ruth, el título es una mirada latinoamericana a la pandemia del COVID-19 desde unas reflexiones de las ciencias sociales y humanidades. Y es precisamente ese es el punto de partida de este proyecto editorial. Como bien lo dices, las reflexiones que nosotros teníamos para poderle darle forma a un producto editorial y sobre todo un producto académico, ¿no? Que inicia un diálogo para esto. Nosotros, bien lo dice, nosotros comenzamos trabajando un proyecto adicional, un proyecto inicial que era trabajar la ciencia, la innovación y la tecnología en la Alianza del Pacífico. Entonces queríamos trabajar ese aspecto y justamente empezamos en el 2019 a las ideas de aquel proyecto. Nos cae la pandemia
y comenzamos a intercambiar estas ideas. Mira, es que está pasando en Perú, comunicándome también con amigos de México, decía lo mismo, lo que estaba hablando en Chile, compañeros académicos e investigadores de Argentina y por supuesto en Venezuela, mis compañeros y antiguos compañeros de trabajo y las noticias que nos iban por los medios, ¿no? Cómo se estaba viviendo todo y todas eran cifras que hablaba de el aspecto sanitario, como toda América Latina tenía, a pesar que habían hablado de economías emergentes, del PIB, crecimiento sostenido, nos llega la pandemia y nos destruye esa imagen, esa imagen de crecimiento sostenido y desnuda la fragilidad de un sistema sanitario y por supuesto del sistema educativo. Cuando comenzamos a hablar y decíamos, por ejemplo, en mayo, la UNESCO hablaba que cuando se paralizaron las clases a nivel mundial fueron 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles en el mundo que habían quedado sin clase. Pero de esos 1.200 millones, 160 millones estaban ubicados en América Latina y el Caribe. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a decir, oye, pero ¿qué está pasando en la sociedad latinoamericana? ¿Cómo se está abordando precisamente la pandemia? Y me acuerdo que comentábamos, no somos Europa, no somos Australia, no somos Estados Unidos, no somos Asia, somos Latinoamérica. Entonces, nos encontró la pandemia con un continente totalmente fragmentado, pero que teníamos cosas en común, como sí, el Estado estaba abordando la pandemia. Vemos que en Venezuela la pandemia ha sido utilizada como una herramienta de control social y afianzándose el régimen que ahí se encuentra. Veíamos como en Argentina, en Chile, en México, en el Caribe, en América Central, igualmente en Colombia, todos los aspectos sociales que bordeaban la pandemia. Y por supuesto que en Perú la crisis de la pandemia nos encontró con una economía totalmente informal, ¿no? Con hábitos culturales que hacían que es muy difícil algún plan de contingencia para manejarlo. Pero esa informalidad que podemos ver en Perú también se puede trasladar a Colombia, como bien lo conversábamos, también se puede trasladar a Argentina, a Chile, y eso nos motivó a decir, ok, ¿por qué no iniciamos este proyecto editorial donde recojamos e invitemos a la mayoría de los investigadores o catedráticos del área de las ciencias sociales que nos den su visión desde su país, pero en este punto tan interesante que es la parte de la pandemia, ¿verdad? La pandemia del COVID-19, pero visto como reflexión. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Porque nosotros, a pesar de tener un continente, con las mayores reservas de agua dulce en el mundo, con una cantidad de recursos naturales, no hemos sido tan efectivos a la hora de generar productos de innovación desde la universidad. Entonces, de ahí surge este producto académico como un diálogo o una reflexión que hacemos desde la academia sobre este tema, ¿no? ¿Por qué estamos como estamos? Fíjate que quería compartir con el público este titular que habla a la BBC cuando nos dice, ¿verdad?, que ¿por qué América Latina es la región más desigual del planeta? Y estos titulares eran justo en medio de la pandemia y el punto que nosotros hacíamos, ¿no? Sí, además que también evidenciábamos no solamente, digamos, a partir de los medios lo que estaba sucediendo, sino, por ejemplo, las crisis políticas que llegaron a los países. Me acuerdo que en Perú, por ejemplo, hubo una crisis política en medio de la pandemia, lo que te decía también en Colombia, episodios de violencia, episodios de desplazamiento, asesinatos, todo seguía como... Es decir, había personas que no estaban viviendo la pandemia o no podían simplemente entrar en cuarentena o implementar distanciamiento social
y todas las medidas que se tomaron en el país porque simplemente no se podía. En la ruralidad colombiana seguía habiendo narcotráfico, seguían habiendo violencia, desplazamiento, asesinatos. Entonces, ¿para quién se tomaban esas medidas? ¿Para quién se tomaba el gobierno estas tantas medidas que se tomaron? Sí, la realidad básicamente es otra, ¿sí? Y tristemente es otra, además de muchas otras cosas que se vislumbraron, como, por ejemplo, la crisis en el sistema educativo. Es decir, creo que muchas universidades, y se evidenció, y no solamente en Colombia, porque además en el libro lo van a ver, en otros países se evidenciaba una debilidad en el sistema educativo, en las universidades sobre todo, para trasladar toda esa dinámica que se venía manejando con la presencialidad a la virtualidad. Es decir, fue algo muy chocante y algo que generó obviamente un impacto terrible. Y si eso pasó, por ejemplo, en ciudades donde están las universidades, donde hay más tecnología, imagínense la ruralidad. ¿Qué está pasando en la ruralidad? Todavía se evidencia falencias y se ha evidenciado que hay un descuido histórico del Estado por la ruralidad en los países latinoamericanos. Los estudiantes... estudiantes... Dime. Sigue. Rescatando esa idea que tú hablas precisamente del abandono y el impacto más grande que ha tenido en la educación, ¿no? La brecha digital que se evidenció, ¿no? Entonces, toda la responsabilidad de la educación remota de emergencia, como yo la llamo, fue trasladada al docente, porque el Estado se lavó las manos por completo y toda la responsabilidad recayó en el docente, sin considerar que tampoco el docente o el Estado nunca había manejado planes de formación para el docente y prepararlo para esta eventualidad no es una educación a distancia, es una educación remota de emergencia y totalmente improvisada, ¿no? Entonces, eso también nosotros compartíamos, por ejemplo, es que no nos podemos reunir porque estoy en clase. Tú abriste tu casa, le abriste la casa al estudiante para que pudiera entonces que el ciclo académico se mantuviera y esta ruralidad, como tú dices, fueron tantas medidas improvisadas que precisamente cuando hablamos de esta parte de la educación, el atraso que eso implica en términos sociales o de indicadores sociales es bastante. Fíjense que la brecha digital en Latinoamérica es que 4 de cada 10 hogares cuentan con conexión de banda fija, los demás no tienen. Es decir, que los accesos individuales a Internet móvil no superan el 50% en la región, ¿no? Entonces, eso evidencia precisamente que las condiciones o la infraestructura de nosotros como latinoamericanos no está dada para precisamente cómo se nos adelantó el futuro 10 años y se nos instaló acá, ¿sí? Sí es. Precisamente en la educación a distancia, por no tener internet, 44% de los niños de la región no pueden acceder a la distancia y el 19% de los adolescentes tampoco. Entonces, imagínense ustedes la cifra de los 160 millones de estudiantes en Latinoamérica, solamente el 44% de esos 160 millones no tienen acceso. Entonces, si nos ponemos a sacar estadísticas, ustedes ven el impacto tan grande que pueda tener esta pandemia en un sector tan importante como lo es la educación. Bueno, y en el libro, como tú lo adelantas, muchas de esas cosas están puestas en texto muy bien fundamentado por los autores que aceptaron nuestra invitación. Sí, pues quería también como que expresaras un poco, digamos, el tema político, que es también algo de lo que hablábamos muchísimo, comparando como el manejo que le estaban dando los gobiernos, o en el caso colombiano, pues el gobierno nacional, pero además tú como ciudadano venezolano, por ejemplo, digamos, Colombia, obviamente, en medio de toda esta pandemia, también era otra de las situaciones críticas que vivíamos, y era como toda la migración de la población venezolana y cómo
había como desesperación también en las fronteras, ¿no? En las fronteras colombianas y pues en general en las fronteras latinoamericanas. Quisiera que nos compartieras un poco de lo que hablábamos al respecto, Eduardo. Claro, fíjate que la pandemia, cuando hablamos de las hay una infografía que yo pude rescatar del CELAR, cuando hablaba de las desigualdades en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Las desigualdades en América en medio de la pandemia. Y una precisamente de esas desigualdades se vio precisamente el impacto que ha tenido en los migrantes y sobre todo en los migrantes venezolanos. Para nadie es un secreto que la mayor crisis de desplazados, de migrantes en Latinoamérica es la que se ha generado en Venezuela. Es precisamente porque el régimen que está instalado en mi país ha hecho, por ejemplo, que la crisis se agudice muchísimo más, y veíamos la tensión que había en la frontera de Venezuela con Colombia. Y cuando los países decidieron cerrar la frontera para evitar el contagio, cada uno de los países utilizó medidas para protegerse y estaban en todo su derecho de resguardarse de su territorio para poder entonces verlo. Pero fíjate, en Venezuela los migrantes eran tratados como armas biológicas y ahí hay un tratamiento político al caso de la pandemia, ¿no? Entonces, esos roces que había en la frontera colombo-venezolana. Luego, todo eso, la crisis, por supuesto, si tenemos una crisis en Latinoamérica, de estos indicadores sociales, ustedes se pueden imaginar cómo se profundizó la crisis en Venezuela, donde no hay agua, no hay electricidad, hay un sistema sanitario sumamente precario, los salarios, tanto de los docentes como del personal de salud, son sumamente, no alcanzan para llenar, para satisfacer sus necesidades básicas, y eso ha obligado también a que las personas de bajos recursos seguían caminando, seguían saliendo del país y fueron aprovechadas por bandas de trata de personas y se intensificó esa explotación y ese desplazamiento de los migrantes venezolanos. Por eso veíamos cómo atravesaban las trochas, veíamos imágenes a través de cómo cruzaban el río en la frontera de Venezuela y Cúcuta, luego de Ecuador, de Perú, y veíamos cómo pudieron llegar a Chile a través del desierto, ¿no? La mayoría de esos migrantes, por supuesto que cuando llegan a un país receptor, entran en la informalidad, ¿verdad? Pasan a formar parte de los 140 millones de personas con trabajos informales en todo el continente. Y al cerrar las fuentes de trabajo e ir precisamente a un confinamiento, fueron los más afectados. Y tuvieron que muchos se regresaron. Y ahí vamos a decir, el respeto por la condición humana o los derechos humanos estaban, por supuesto, olvidados, porque todos estaban centrados durante la pandemia. Aparte de eso, los organismos internacionales que deben velar por lo que es la ACNUR, la ONU y todas esas conferencias o grupos que hablan de una solución hacia el caso venezolano, yo particularmente a veces lo veo que como es un doble discurso, ¿no? Porque son tantos los millones de dólares que se destinan para la ayuda de los migrantes venezolanos, pero que esa ayuda a veces no llega directamente a ellos, porque lo seguimos viendo en las calles, lo seguimos siendo parte de una carga a los países receptores, y también vemos declaraciones de desprecio y xenofobia en países como en Colombia, ¿verdad? Que hay personajes del Estado, de líderes que toda la culpa de los males sociales se la responsabilizan a los migrantes, ¿verdad? Igualmente sucede aquí en Perú, sucede en Ecuador, sucede en Argentina, pero también hay otros titulares donde hablan de que, ACNUR desembolsó 200 millones o 2 millones para la crisis de refugiados o la crisis de desplazados, pero eso
dentro del contexto de la pandemia, no se le ha hecho un seguimiento, ¿verdad? No se le ha hecho un seguimiento. Entonces, toda esa fragilidad que tenemos como países latinoamericanos, de una u otra manera, estamos abordándola en este libro, ¿no? En este libro, que también tengo que rescatar y la invitación que le habíamos hecho al prólogo, que nos lo hizo un compañero excelente, que es Julián D'Angelo, que amablemente coincidió en esta invitación que todos teníamos hecho y pudo prologar el libro, ¿sí? Sí, yo quería agregar también en el tema de las fronteras y bueno, haciendo referencia al caso colombiano y a la ola de violencia y al crecimiento de la violencia que se dio, digamos, con lo que tú mencionas. Por supuesto, en las fronteras había muchísima tensión y en la frontera específicamente colombo-ecuatoriana también se evidenciaba no solamente el paso de los ciudadanos venezolanos que estaban tratando de regresarse a su país, pero después volvieron y otra vez salieron de su país. Pues fue una situación muy crítica. Digamos que el cierre de la frontera, por ejemplo, en Ecuador causó mucha violencia porque además sabemos que el sur de Colombia, específicamente los departamentos del Putumayo y Nariño, pues son zonas que tienen presencia de grupos armados todavía. Y eso incrementaba, digamos, el peligro y el problema social allá, porque además había que pagar para poder pasar a través del río para que no hubieran hechos de violencia. Y entonces, digamos, había mucha tensión y era una problemática que no se veía, que no aparecía en los medios, que se sabía porque pues, la gente hablaba o por redes sociales publicaban casos específicos, pero por lo demás, digamos, nosotros no lo notábamos tal vez a través de los medios y eran cosas que no se decían en los grandes medios de comunicación. Y precisamente quisimos abordar, ya digamos, entrando como en materia de contarles un poco cómo se estructura esta publicación, queríamos abordar un eje temático que incluyera el papel de los medios en esta crisis, es decir, cómo estaban contando los medios, qué era lo que contaban los medios, qué es lo que han venido contando los medios sobre la pandemia, ¿sí? Y queríamos hacer una reflexión más allá de, como decíamos al principio, las cifras o la crisis sanitaria que era evidente. Queríamos, a través de hacer una reflexión de lo que estaban mostrando los medios, presentar lo que estaba sucediendo en otros países latinoamericanos. Entonces, ya como para pasar a cómo nace el proyecto, pues a raíz de todas estas conversaciones, de estas reflexiones, de estas críticas, a veces creo que nos notábamos un poco alterados, otras veces como sin esperanza, otras veces un poco más resignados, pero siempre había como un intercambio de emociones. Finalmente decidimos abrir el proyecto, hacer como una reflexión inicial entre Eduardo y yo, hablando sobre todo este contexto latinoamericano, hacer la invitación. Abrimos esa invitación, esa convocatoria, recibimos contribuciones. La verdad nos puso muy feliz, digamos, el hecho de que tantas personas pudieran o quisieran escribir para poder enviar sus reflexiones al libro. Y como todo proceso editorial universitario, lo que hicimos fue compilar todas esas propuestas, hacer una revisión inicial, asignar pares evaluadores, es decir, traer otros académicos a que lean los textos que recibimos y finalmente pues compilarlo en un proyecto editorial universitario. Entonces, si quieres, Eduardo, habla un poco también sobre cómo estructuramos ese proyecto editorial para pasar después a la presentación de los contenidos, a la presentación inicial de los contenidos. Sí, fíjate que cuando nosotros comenzamos a armar la convocatoria, también tomamos en consideración los aspectos culturales de cómo las personas, ¿verdad? Estaban manejando la misma pandemia. Veíamos cómo en Perú era tan difícil una cuarentena tan radical, porque
la cosmovisión de cada país, la cultura de cada país, tiene rasgos muy particulares, ¿no? Para abordarse. Por ejemplo, cómo ir al mercado, cómo asumir las medidas de distanciamiento social o del COVID. Y eso nos llevó, ¿por qué no nos vámonos a ensayos científicos más que artículos de productos de investigación? Porque para hacer una investigación o un libro de investigación en el área de las ciencias sociales, ustedes saben que se lleva mucho tiempo porque hay que recoger datos, hay que hacer todo un tratamiento de abordaje científico y decidimos ensayo científico, invitar a todo, a hacer la convocatoria abierta a los países latinoamericanos y que sea el punto de partida para hacer otros productos o proyectos editoriales ya con resultados de investigación dentro del marco de lo que nosotros aquí estuvimos compilando. Veíamos y queremos agradecer la confianza depositada en los dos sellos editoriales por todos los autores que aceptaron la invitación, ¿verdad? Hicimos un lanzamiento en conjunto, tanto en las redes de la Universidad César Vallejo como de la Universidad Agustiniana, aparte de las propias redes que cada uno de nosotros manejamos y los contactos y las redes académicas que como investigadores nosotros vamos haciendo, ¿no? Y utiliza, por ejemplo, en la universidad, a través de la Dirección de Cooperación Internacional, también enviamos la convocatoria a todas las universidades que tenemos convenio, ¿verdad? Y de una u otra manera fue muy receptiva, tanto así que cuando empezamos a seleccionar a los árbitros, hicimos el instrumento para hacer la evaluación por pares ciegos, cumplir todo ese proceso y la comunicación fluida que mantuvimos con los autores por las interrogantes o las inquietudes que se le pudiesen dar. Hablamos precisamente de eso, que estos ensayos críticos nos van a permitir acercarnos otra vez, pero ya con proyectos de investigación, trabajar en redes sobre los temas que pusimos en los 4 ejes temáticos que inicialmente habíamos convocado, ¿verdad? Que eran las condiciones demográficas de los países latinoamericanos, que es totalmente diferente a lo que puede ser Europa, Asia o Estados Unidos, ¿no? Nosotros tenemos esa misma informalidad que nos ha caracterizado, la trasladamos a la parte de ciudad, a la parte urbana y a la parte rural. Y por supuesto, cuando decíamos el tema tan relevante que es educación y por supuesto de sostenibilidad, en el marco de la Agenda 2030 y los ODS, un tema tan relevante como es la educación es lo que más ha impactado en este efecto de la pandemia. Y lo que tú decías de los medios, cómo los medios visibilizan la pandemia o invisibilizan los fenómenos que hay detrás de la pandemia también, ¿verdad? Exacto. Y qué mejor que sea la academia, la voz que pueda surgir desde la universidad de diferentes partes del mundo que nos expliquen y nos den su postura. Porque para eso somos editoriales universitarias, ¿verdad? Como un soporte para difundir el conocimiento científico y la difusión cultural con criterios, ¿verdad? Validación. Entonces, yo creo que el público lector está esperando este libro y producciones editoriales desde los fondos editoriales universitarios, donde de una u otra manera no vamos a lucrar ni mercantilizar el conocimiento, sino es un apoyo a la investigación y sobre todo a los autores que creen fielmente en el aspecto social de la ciencia, en defender la comunicación pública de la ciencia más allá del status quo. ¿Ve? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, ya digamos que nos adentramos en la descripción de los ejes temáticos. Quisiéramos ahora presentarles el texto y presentarles un poco de los contenidos que incluye esta publicación. Entonces, ¿me ayudas, Leonardo, con la presentación? Bueno,
Nos complace muchísimo, la verdad nos pone muy, muy contentos porque pues es un trabajo que empezó exactamente hace un año, cuando empezaron los países, digamos, a tomar las decisiones de distanciamiento social, a tomarse todas las medidas sanitarias que en ese momento pues se creían eficaces. Ya algunas se han venido descartando con el pasar de los meses, pero todavía tenemos, y como lo decía al principio, pues estamos como volviendo a esas medidas nuevamente por los picos que se están presentando en los países, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial también. Como mencionaba Eduardo, la convocatoria se lanzó con 4 ejes temáticos. Finalmente, de los ensayos, que recibimos para la compilación del libro, los compilamos en 3 ejes temáticos. Y se los vamos a presentar preliminarmente, porque el libro, hay que decirlo, está en la etapa de diagramación todavía. La versión digital va a salir ya muy pronto, pero podemos ya hacerles la presentación de los textos que se van a incluir en este proyecto. El primer eje temático es el eje de condiciones demográficas de los países latinoamericanos. Aquí se incluyen 2 ensayos, uno de autores colombianos de una universidad colombiana, y de un autor de Chile, que ha estado también muy, muy pendiente de todo el proceso editorial. En el primer caso tenemos el ensayo titulado Autocuidado y distanciamiento social frente a la pandemia de COVID-19 y su relación con variables sociodemográficas. Aquí los autores, a partir de varias encuestas en línea que realizan en Colombia desde que inicia la cuarentena, después transcurridos 2 meses, después transcurridos 4 meses, ellos hacen un análisis, digamos, de esas variables sociodemográficas aplicadas como a las acciones de autocuidado y distanciamiento social, y hacen una reflexión sobre qué está sucediendo con las personas, qué tipo de decisiones en relación con el autocuidado y el distanciamiento social están tomando las personas en medio del confinamiento, y cuál es la causa de ello. Entonces, se describe, por ejemplo, el nivel educativo de las personas, el género, la edad, como variables sociodemográficas, para sugerir cuál es como su comportamiento frente a estas 2 acciones fundamentales de la pandemia, ¿no? El autocuidado y el distanciamiento social. El segundo ensayo se titula El giro obligado de la planificación urbana en Latinoamérica post-COVID-19, el nuevo fantasma de la segregación territorial. Y es una reflexión sobre cómo vienen, digamos, los planes o las políticas públicas de planificación urbana luego de la pandemia, y cómo Latinoamérica, el autor presenta como una preocupación sobre cómo los países latinoamericanos asumirán estas nuevas políticas de planificación urbana, que además parece que están siendo tomadas de contextos europeos o de países del primer mundo que no se asemejan en nada, digamos, al contexto latinoamericano. Entonces es como un llamado a esta reflexión, es decir, a cómo se asumirán las ciudades latinoamericanas post pandemia, sin renunciar a la búsqueda de una integración social y sin nublarse respecto de las políticas de planificación urbana de países desarrollados y que están en un contexto completamente diferente al latinoamericano. El segundo eje temático, como lo mencionaba también Eduardo, tiene que ver con educación y sostenibilidad. Aquí hay capítulos que se diferencian unos de otros. Hay capítulos que reflexionan sobre el rol de los docentes, el rol de los docentes en la pandemia. El primer capítulo que encontramos acá es una reflexión sobre el rol fundamental que han tenido los docentes ecuatorianos en el país y cómo ese rol, digamos, se evidencia con mucha más fuerza durante la pandemia, sacando a flote evidencias de un sistema educativo anacrónico, politizado y corrupto, de acuerdo con el autor de esta reflexión,
y a través de un análisis de diferentes evidencias, por ejemplo, acuerdos, declaraciones de autoridades, notas de prensa, historias de vidas, el autor hace como esa reflexión sobre el sistema educativo ecuatoriano y el rol de los docentes para su sostenimiento, ¿no? Y para su supervivencia en medio de esta crisis. Quiero pues hablar, digamos, le voy a dejar el tema de la sostenibilidad en este eje a Eduardo porque es más experto que yo en el asunto, pero sí quisiera mencionar otros capítulos que tenemos acá y que tienen que ver específicamente con la educación, la educación específicamente. Entonces, hay otro capítulo que es el capítulo, el ensayo 7 que aparece en este eje, que es, se titula Pensar en tiempos de pandemia, una función del profesor universitario, y es un artículo de un profesor colombiano que hace una reflexión sobre la responsabilidad que le asiste al profesor universitario en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación superior y, por extensión, en la consolidación de sociedades más justas, tolerantes y cuidadoras del bienestar social. Se identifican aquí algunos de los elementos que intervienen en el desarrollo de esta forma de pensamiento y se esbozan las consecuencias más inmediatas de su adopción en el contexto de esta crisis sanitaria. Y junto con este ensayo, siguiendo la línea de este ensayo, encontramos un ensayo o un texto bastante interesante que se titula Pseudociencia y Pseudoeducación, que inicia con una definición de lo que debería ser un docente investigador a partir de la reforma de 1918 y principios dados por la UNESCO, y digamos cómo ese perfil del docente investigador debería desembocar en una formación integral del ser humano. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ese perfil se ha venido diluyendo y hemos terminado, como dicen los autores, en una situación prerreformista, reproduciendo mediocridad, pactos de mediocridad entre docentes y estudiantes, corrupción académica, promoviendo una educación replicativa, dogmática, amparada en el principio de autoridad, carente de valores y de credibilidad. Y el llamado urgente del autor en este ensayo es a repensar nuevamente esos principios reformistas y posreformistas de la UNESCO que permitan recuperar la credibilidad y la confianza social y capitalizar el talento humano legítimo, social y creíble en el corpus docente en un contexto aristotélico que incluya el logo, el ethos y el pathos como parte del discurso. Entonces es bastante interesante, son capítulos que se relacionan específicamente con la tarea del docente y no solamente a nivel universitario, sino también en general, como lo vimos con el caso de los docentes ecuatorianos. Finalmente, en esta sección quisiera también presentar preliminarmente otro de los ensayos que incluye el libro que se titula Un acercamiento desde la educación a las múltiples identidades latinoamericanas a través de los objetos. Y este ensayo específicamente habla sobre ese cambio tan brusco que tuvimos desde de la presencialidad a la virtualidad en el contexto de la educación superior y cómo, digamos, se han tratado de adaptar no solamente los docentes, sino los estudiantes a partir de las medidas que se tomaron en este sentido. Estos son los capítulos que los ensayos que yo quisiera presentar en estos dos ejes. Le doy la palabra también ahora a Eduardo para que nos hable de aquellos capítulos que tocan el tema de la sostenibilidad y de los ensayos que se incluyen en el eje temático de medios de comunicación. Gracias, Ruth. Bien, fíjense que en este eje temático, dos conceptos, lo que es educación y sostenibilidad. Tenemos, por ejemplo, hay en el ensayo sobre educación y sostenibilidad en América Latina, una mirada a la pandemia, que es de un autor de la Universidad Santo Tomás en Colombia, y el que habla de la educación ambiental en tiempos de pandemia, el papel de la mujer en el proceso de educación virtual de Brasil.
¿no? De Carelia Rayen Hidalgo López y William Leonardo Gómez Lotero, de la Universidad Federal de Río Grande, ¿no? Y también tenemos el ensayo de Pensar en Educación contra la Barbarie en tiempos de pandemia, del profesor Alexander Sander da Silva, de la Universidad Extremo del Sur de Caterina, y Guillermo Oreste Camarín, de la Institución de Enseñanza Superior en Brasil. Entonces, cuando se habla de el tema de sostenibilidad, no, estos autores no hablan precisamente, cuando nos dicen de la reflexión, de la sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista económico, sino la sostenibilidad como un proceso cultural que debe manejarse y enseñarse en el aula. Porque la sostenibilidad es una manera de vivir, es un enfoque o es un proceso de resignificar las acciones que podemos hacer y que tenemos el deber de realfabetizar en la universidad. Combatir esa cultura del consumo, de usar y desechar, e ir hacia lo que se maneja en economía circular o aprovechar los recursos, hoy en tiempos de pandemia es más que necesario y urgente, ¿verdad? Además de la parte de sostenibilidad, este tema se ubica precisamente en este titular que habla de la ISLA, cuando dice que la educación es el principal instrumento para combatir las desigualdades sociales exacerbadas por la pandemia, y tenemos que apostar en una educación para la sostenibilidad, es decir, aprovechar los recursos que bien tenemos. Además, tenemos el último eje temático, que es un eje fundamental, al igual de todo, para cerrar este capítulo, que hablábamos de medios de comunicación y otros agentes socializadores. No hay que olvidar que los medios de comunicación forman patrones de conducta dentro de la sociedad. Por eso que se le llama agentes socializadores, y al igual que la familia, al igual que la escuela, también y la iglesia como tal, moldean la visión. Aquí vamos a encontrar 5 ensayos. Por ejemplo, el papel de la ética en los medios de comunicación, hacia la responsabilidad social en la disciplina para el siglo XXI. Es un ensayo de Almelisa Delgado Cuella, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. También encuentran la ética y las prácticas periodísticas en momentos de crisis mundial, de Felipe Anderson Ríos Incicio, de la Universidad César Vallejo del Perú. También tenemos el ensayo Medios, Posverdad e Injusticia Hermenéutica, ¿verdad?, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de Leonardo Díaz, de la República Dominicana. También encuentran o van a encontrar el ensayo Nombrar la pandemia, de guerras, desastres y otras pestes en claves mediáticas, de Mariano Dagatti, de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Y el último ensayo, que habla del trabajo sexual en tiempos de pandemia, Tránsito de personas trans en Colombia en plataforma webcam, de María Clara Sega Gallego, de la Universidad de Antioquia, Colombia. Cada uno de estos ensayos nos da una mirada de cómo los medios, los medios han reasignado, ¿verdad?, a los procesos culturales que se dan en torno a la pandemia, ¿no? Cómo es una ventana que no solamente son los medios que acostumbradamente estamos dando. Cuando los medios de comunicación nos hablan de cómo formamos una postura crítica, cómo nos dicen a nosotros el manejo de la información, el tratamiento de los datos, cómo es la presentación de los hechos que hay tras la pandemia. La pandemia como fenómeno cultural, ¿verdad? La pandemia del COVID-19 como fenómeno cultural y cómo es abordado desde la plataforma de los medios. Si bien los medios de comunicación es un poder, también tenemos que ver que a partir de aquí se pueden hacer investigaciones dirigidas precisamente a este fenómeno cultural. ¿Cuál es el tratamiento que se les da? Los procesos sociosemióticos que surgen a partir en cada uno de estos países cuando hablamos de posverdad e injusticia hermenéutica. ¿Cómo son esos procesos de interpretación o recepción que le están dando a la información?
qué tipo de público está dirigido, quiénes están consumiendo la información y la noticia. Entonces, es cada uno de los ejes temáticos y con este cierre de ejes temáticos completan la visión, una mirada, como decimos, una mirada latinoamericana a cada uno de estos aspectos, ¿sí? Sí, sí. Sí, bueno, estos son los ejes temáticos finales, digamos, que va a contemplar la obra. Como lo habíamos mencionado, el libro tiene un total de 14 ensayos en estos ejes. Es un libro que será publicado completamente en acceso abierto y en versión digital. Esperamos a mediados de mayo que ya lo puedan tener disponible tanto, bueno, o incluso antes, ¿no? En las páginas editoriales de la Universidad César Vallejo, del Fondo Editorial Universidad César Vallejo, y también en la página de la editorial Uniagustiniana acá en Colombia. También queríamos mencionar que pues esta es una presentación preliminar, es una abrebocas al proyecto que estamos consolidando y por el que hemos venido trabajando desde el año pasado y que nace de todas estas preocupaciones que ya hemos expresado, pero que vamos a organizar, y ya lo hemos conversado con Eduardo, varios conversatorios y varios eventos a lo largo de este año, porque queremos tener a nuestros autores hablando específicamente de sus ensayos, de sus reflexiones, de sus críticas, de sus miradas específicas en diferentes transmisiones. Entonces, queríamos también aprovechar, antes de pasar de pronto a los comentarios o las preguntas que hubiera, invitarlos a que podemos seguir hablando sobre este tema, sobre esta publicación directamente con los autores a lo largo del año, porque la crisis no ha terminado, estamos en otro pico en este momento y es demasiado importante abordar estos temas, como ya lo hemos venido diciendo a lo largo de esta presentación. Entonces, vamos a tener más eventos, vamos a tener a nuestros autores en diferentes conversatorios y pues esperamos que puedan ustedes conectarse también con estos eventos a lo largo del año y ya los estaremos difundiendo. Eduardo. Gracias, Ruth. Sí, precisamente quedamos con el compromiso de hacerle llegar a ustedes también las invitaciones a los diferentes conversatorios que vamos a tener por eje temático con cada uno de los autores y invitarlos a que este es el punto de partida para encontrarnos de nuevo en proyectos de investigación que estamos haciendo que podemos hacer desde el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad César Vallejo, del Vicerrectorado de Investigación de la Agustiniana y la afiliación institucional que tienen los autores que hoy estamos planteando. Así que muchísimas gracias, Ruth, por la invitación y este trabajo que hemos venido haciendo como buena práctica de coedición editorial, ¿verdad? Agradezco a los autores por haber confiado en nuestros sellos editoriales y por hacer receptivo a la convocatoria. Así que van a estar invitados en próximos eventos para seguir comentando desde la voz de sus autores este libro. Sí, también un agradecimiento muy especial a los evaluadores que nos apoyaron también en la lectura de los ensayos, en los comentarios y que nos ayudaron a definir y a compilar finalmente estos documentos que tiene ahora el proyecto. Entonces, bueno, no sé, Leonardo, si haya alguna pregunta, comentario o finalizamos con la presentación. Bueno, profesora Ruth Elena, profesor Eduardo José, muchas gracias. En el chat tenemos varios saludos, les envían saludos de diversas partes de Latinoamérica, pues dando alcance a la cobertura geográfica que tiene este trabajo, que como ustedes nos muestran, pues presenta una radiografía de la situación que se vive en nuestra región como resultado del COVID. No solo desde los aspectos que ya de por sí son importantes y han sido ampliamente abordados y que están relacionados con el tema de la salud, sino también como la manera en que se vive en nuestra región el impacto, los efectos, las consecuencias de la pandemia, de la enfermedad en los diferentes grupos sociales y también muy importante, que es algo que personalmente quiero resaltar de esta obra, la manera en que se comunica toda esa dinámica que ha venido sucediendo en la región.
Una cosa es lo que sucede en la realidad, en los contextos, en las zonas y en los territorios, y otra cosa también es cómo se ha venido comunicando en los diferentes países. Y creo que ese es un insumo importante de cara al escenario post-pandemia para poder articular un trabajo muy estructurado entre los diferentes miembros de la sociedad, pues para que toda la región, que ha sido, como dije al inicio de mi intervención, fuertemente impactada por el tema del COVID-19, pues se pueda recuperar y enrutarse de nuevo en la vía del progreso. Entonces, además de saludos, les querían preguntar en dónde se encontraba el libro, dónde estaría disponible. Además de lo que dijo la profesora Ruth, pues este libro, una vez lo tengamos en formato impreso y digital, estará también disponible en el catálogo en línea de la editorial Unión Agustiniana y por supuesto estará a la venta a través de la plataforma de Redbooks Librería, quien es el aliado estratégico de la editorial Unión Agustiniana. Sin más por el momento, pues quiero darles nuevamente el agradecimiento por aceptar esta invitación, por compartir esta información. Muy interesante también que más adelante podamos tener a los autores de cada uno de los ensayos compartiendo sus reflexiones y los hallazgos particulares de cada uno de sus trabajos. Y pues nuestro agradecimiento en nombre de la editorial Unión Agustiniana por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Un abrazo, Eduardo. Muchas gracias por todo el trabajo. Profesor Eduardo, feliz día. Hasta luego. Gracias, Leonardo, por la presentación también. Hasta luego. Por último, agradecer a Redbooks Librería y a la plataforma Letras Académicas por propiciar este espacio, por organizar el evento y también a todas las otras editoriales aliadas que hacen parte de esta feria. Los invito a seguir conectados con la programación de la feria, a seguir compartiendo sus preguntas y adquirir también las publicaciones que vienen siendo editadas acá en Colombia y en los demás países de la región que están participando de este evento. Muchas gracias y feliz tarde. La Unión Agustiniana cuenta con 2 sedes, la sede Tagaste al occidente de Bogotá y la sede Suba al norte de la ciudad, zonas que carecían de ofertas educativas de educación superior con programas de alta calidad, al alcance de los habitantes del sector. En Tagaste encontramos los edificios Fray Eugenio Ayape, Fray Rubén Buitrago y Fray Abel Salazar, los cuales cuentan con paneles solares fotovoltaicos, lo que permite utilizar energías renovables obtenidas directamente a partir de la radiación solar. En el primer piso se encuentra una amplia zona de cafetería y panadería, un amplio y cómodo gimnasio, adecuado con los elementos necesarios para la actividad física y con instructores que acompañan a los uniagustinianos. El auditorio principal, Fray Andrés de San Nicolás, tiene una capacidad aproximada de 800 personas. Centro de medios audiovisuales con un auditorio con capacidad para 100 personas. Cuenta con 82 aulas dotadas adecuadamente al servicio de los estudiantes, con monitores táctiles de 52 pulgadas y computadores para el adecuado desarrollo de las clases, así como con 12 salas de sistemas. Cabe resaltar que las instalaciones de la Unión Agustiniana se planearon y adecuaron de tal manera que facilitaran la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Es de orgullo resaltar que la Unión Agustiniana es una de las primeras instituciones en el país en tener edificios en funcionamiento con paneles solares y energías limpias y renovables. Todo un reto que convierte a la institución en un proyecto educativo sostenible y amigable con el medio ambiente, que lo hace acorde a los propósitos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Suba. La sede Suba cuenta con 40 aulas y un auditorio con capacidad para 100 personas. Biblioteca, cafetería, enfermería, salones espaciosos y zonas lúdicas. Esta sede ha tenido una evolución importante. En primer lugar, fue seminario mayor. También fue casa del noviciado de la Orden y actualmente sede del Colegio Agustiniano Suba. Fue adecuada con el objetivo de cubrir una zona de la ciudad que, como Tagaste, carecía de instituciones de educación superior al alcance de los habitantes del sector. Con la apertura de esta segunda sede, crece la planta docente, las matrículas y la infraestructura, posicionando aún más a la Unión Agustiniana como una institución de alta calidad educativa al servicio de las personas. Y se sigue proyectando para crecer en su oferta académica y lúdica.